Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a comenzar con la mejor parte del curso, que es aprender a programar. Ya te ensuciaste las manos, has hecho un minijuego sin conocer el motor, y aunque seguro que entendiste muchas cosas muy útiles, hubo muchas otras que seguro te quedaste sin entenderlas bien, y en esta ocasión vamos a aprender cómo es que funciona la programación y demás cosas del motor para que no te quedes en el aire. Porque hasta ahora ha sido como cuando se aprende a nadar, que tiran a la persona al agua sin previo aviso, pero el maestro está ahí que lo ayuda para que no se ahogue. Algo así me pasó y casi me ahogué, por eso no aprendí a nadar. Pero lo que importa después de haber hecho ese esfuerzo inicial es lo que sigue después, en el que se te guiará paso a paso para que comprendas bien los fundamentos y así puedas ir a nadar solo. Pues de eso se trata esta sección. Y qué mejor manera de comenzar que con un pequeño repaso de matemáticas básicas. Si viste en el minijuego que hicimos, realizamos algunas sumas y multiplicaciones, además de que manejamos vectores. No fue nada tan complicado, pero hay juegos que requieren ciertas matemáticas un poco más avanzadas, así que comencemos. Como podrás imaginar, la mayor parte de las matemáticas solo se trata de contar y de sumar. Tenemos una recta numérica, llamémosle eje X, donde están los números positivos del lado derecho y los números negativos del lado izquierdo. Sumar dos números es contar uno y luego el otro. Y restar es básicamente lo mismo, donde se cuenta uno, por ejemplo, hacia el lado derecho, y después se cuenta al siguiente, pero hacia el lado contrario. Y si se resta un número que ya es negativo, pues se suma hacia su lado contrario, que es lo mismo. La multiplicación es sumar un número consigo mismo una cantidad de veces. Una multiplicación por un número negativo es sumar una cantidad de veces, pero hacia el lado contrario. Entonces, multiplicar dos números que ya son negativos es tomar el primer número que apunta hacia la izquierda y girarlo hacia el lado contrario porque se está multiplicando por un número negativo y por lo tanto se tiene que hacer hacia su lado contrario. Y de ahí se suma la cantidad de veces. Por eso, negativo por negativo da positivo. Entonces, además de las multiplicaciones, también tenemos las divisiones, que es contar cuántas veces se debe de multiplicar un número para alcanzar el otro, teniendo en cuenta que puede sobrar si trabajamos con números enteros o puede ser una división exacta si trabajamos con decimales, en donde ponemos un punto y más decimales después, es decir, con fracciones. Normalmente en lo que sobra cuando se divide en números enteros se le llama módulo en programación. También está la potencia, que es multiplicar un número por sí mismo una cantidad de veces, lo que a su vez es sumar consigo mismo una cantidad de veces, lo que al fin y al cabo es contar. Y también está la raíz, que es quitarle la potencia a un número, como la raíz cuadrada, la cúbica, etcétera, que al fin y al cabo sigue siendo contar. Entonces tenemos que las matemáticas básicas se trata de sumar y contar, básicamente. Además tenemos algo muy importante que es el valor absoluto, que es convertir un valor, sea cual sea, a un número positivo. Si ponemos un número positivo como valor absoluto, queda siendo el mismo número positivo. Y si es un número negativo, entonces pasa a ser positivo. Hay un orden de las operaciones que se hacen en donde primero se debe de tomar en cuenta los paréntesis y hacer las operaciones dentro de paréntesis. Entonces están los exponentes y luego la multiplicación y división de izquierda a derecha para finalizar con la suma y la resta también de izquierda a derecha. Y prácticamente esas son todas las matemáticas básicas, donde está la suma, la resta, multiplicación y división, potenciación y raíz. Todo eso se trata de sumar de determinadas maneras que al fin y al cabo es contar. Aparte de eso, hay otros temas que se usan bastante en la programación y son muy importantes que los comprendas bien, porque lo estaremos usando en nuestros juegos. E incluso llegamos a usar algunos de estos temas de los que te voy a hablar en el minijuego que acabamos de hacer en la sección anterior. Primero están las comparaciones o desigualdades. Muchas veces necesitamos saber en la programación si dos valores son iguales o diferentes, si uno es mayor o menor. Y al hacer comparaciones se tendrá si la comparación dada es verdadera o es falsa, es decir, true o false. Aquí te voy a proporcionar ejemplos de las comparaciones utilizadas en matemáticas y sus equivalentes en GDScript. Con el de igual que se debe de poner dos signos de igual en GDScript. El de diferente que se debe de poner un signo de admiración hacia abajo y un signo de igual del lado derecho, todo junto. Para saber si un valor es menor a otro, se debe de usar este signo, el cual se puede entender como que es una flecha que está viendo hacia el valor que es menor o que se quiere saber si es menor. Y para el menor o igual se pone el mismo signo, pero con un igual del lado derecho. Y para saber también si un valor es mayor a otro, se pone este otro signo. De igual modo, yo lo veo como que se apunta hacia el número que se quiere saber si es menor. Por lo que se comprende que si el número de la derecha es el que se quiere saber si es menor, igualmente estamos queriendo saber que el de la izquierda es mayor que. Por esto este signo es el de la izquierda es mayor que el de la derecha. Espero que tú lo entiendas bien. Y de igual modo, para el mayor o igual, se pone el mismo signo con un signo de igual a la derecha. Las variables también en la programación son un poco distintas que en matemática. En matemática se usan cuando no se conoce el valor y el signo de igual se usa para decir que lo que está del lado izquierdo es completamente igual a lo que está del lado derecho. Mientras que en la programación las variables son un espacio de almacenamiento que pueden tener un valor y que puede variar en cualquier momento. Y el signo de igual se usa para asignar, donde lo que está del lado derecho se añade o asigna a lo que está del lado izquierdo. Por ejemplo, tenemos esto que en matemática no tendría sentido, pero en la programación sí, porque ahí se está utilizando la variable que está del lado izquierdo, que ya tiene un valor, se está usando en el lado derecho para hacer un cálculo y ese cálculo, ese resultado, se añade a la variable. Entonces, además de las variables, también tenemos las expresiones, que en matemáticas, por ejemplo, las expresiones algebraicas son las operaciones que se hacen normalmente para obtener un resultado. En la programación, igualmente, una expresión es un conjunto de operaciones que se procesan y entregan un resultado. Por ejemplo, hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Obviamente, entregará números como resultado, así que se debe de crear dichas expresiones utilizando números. Mientras que en la programación hay otro tipo de expresiones que se pueden realizar, u operaciones. Por ejemplo, se puede trabajar con texto, con variables, con funciones, etc. Y los resultados de las operaciones no siempre son números o textos, sino que puede ser un objeto, una referencia o un valor verdadero o falso, etc. Además están las funciones, que en matemática toman un valor, por ejemplo x, y realizan una operación tomando en cuenta el valor que se le entregó.
donde se le puede entregar un valor dado, sea cual sea, y siempre va a realizar la misma operación con el valor que se pase. En programación, una función es un bloque de código con un nombre para identificarla y ejecutarla, que se puede ejecutar en cualquier momento y lugar. Y también puede tener parámetros que se pueden usar para realizar operaciones, y al ejecutar una función se le puede añadir cualquier valor como parámetro siempre que lo hace. Y además de las funciones que se usan bastante en programación y es bueno entenderlas bien, está por ejemplo el plano cartesiano, que lo usamos en videojuegos, que se hace formando una línea horizontal para tener los valores del eje X y otra vertical para el eje Y, normalmente representados en matemática positivos hacia arriba y negativos hacia abajo, mientras que en Godot, en el apartado 2D, el eje Y es positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Por otra parte está el espacio tridimensional, representado con el eje Z, el cual fue el que estábamos viendo en el minijuego, que ya sabes, está el eje X, el Y y el Z. En matemática, las funciones también se pueden graficar en el plano cartesiano o en la tercera dimensión. Con el plano cartesiano se puede obtener un punto en cualquier lugar de las dos dimensiones usando un valor del eje X y un valor del eje Y. O en el espacio tridimensional, un punto en las tres dimensiones, con un valor en cada eje, X, Y y Z. Y se pueden hacer operaciones con los puntos para moverlos hacia otro lugar, calcular distancias, direcciones, formar figuras, etc. Ahí estaríamos entrando un poco a la física y estaremos tocando los vectores, que es al fin y al cabo lo que más se usan en los videojuegos. Pero eso lo dejaré para los videos sobre vectores que estarán más adelante en este curso. Por otra parte, mira que se dice que en la programación se debe usar mucho la lógica. Pues igualmente hay varios conceptos de matemática en cuanto a lógica que nosotros podemos sacar y que nos pueden ayudar a comprender mejor la programación. En principio, la lógica tiene que ver mucho con el lenguaje, donde se hacen enunciados y estos enunciados se relacionan entre sí para obtener una respuesta clara. Este es un ejemplo sacado de Wikipedia. Hoy está soleado o está nublado. Hoy no está nublado. Por lo tanto, hoy está soleado. Eso es una secuencia lógica en que se usan enunciados y se relacionan entre sí para obtener un resultado. Normalmente se usan conectores lógicos como o, y, si, entonces, por lo tanto, etc. Vamos acercando un poco más a la programación, específicamente a GDScript, donde los conectores lógicos se usan para comparar si dos o más operaciones o variables son verdaderas o falsas, y así tomar decisiones. Y por eso es bueno conocer el valor de verdad con sus tablas. En principio están los valores booleanos, que pueden ser verdadero o falso. Tenemos la negación, que en GDScript se escribe con not, donde un valor booleano pasa a ser su valor contrario, es decir, se invierte. Por ejemplo, el verdadero pasa a ser falso y el falso pasa a ser verdadero. Está el operador también OR, que será verdadero si al menos uno de los lados es verdadero. Este se usa cuando tú tienes dos comparaciones u operaciones que quieres medir y no te importa cuál sea verdadera. Siempre que haya una, entonces te vale para hacer lo que deseas. Está el operador AND, o y en español, que solo da verdadero cuando ambos lados son verdaderos. Si hay al menos uno que sea falso, pues el resultado será falso. Esto es para cuando tú necesites que dos expresiones o comparaciones sean verdaderas para poder hacer lo que deseas. Y hay algunos conectores más en matemáticas, pero con la programación solo necesitamos esos. Y como ya he dicho, la forma de usar las comparaciones y los conectores lógicos en programación normalmente es para crear condiciones, aunque también se pueden asignar a variables, pero eso lo veremos en práctica. Con las condiciones, nosotros preguntamos si algo es verdadero para ejecutar unas líneas de código en específico, por lo que si la condición es falsa, no se ejecutará. Otra cosa muy importante es comprender un poquito de trigonometría y de ángulos. Nada tan complicado. Solo saber que a la hora de trabajar con vectores, muchas veces necesitaremos saber la distancia entre un punto y otro, sea para saber qué tan lejos está un objeto de otro, para poder apuntarle, para medir su dirección, etc. Y la distancia se calcula con la fórmula de la hipotenusa, en donde están los triángulos, la trigonometría. Pero de igual modo, Godot tiene funciones que hacen eso y no es necesario aprendérselo, solamente saber cómo funciona. También muchas veces necesitaremos calcular el ángulo que hay entre dos vectores y más cosas. Por ejemplo, para girar un objeto a una dirección dada. De igual modo, hay funciones que nos ayudan mucho. Es bueno saber que hay ángulos radianes y de grados, donde los grados toman en cuenta ángulos como 90 grados, 180, etc., hasta 360. Y los radianes trabajan con pi, donde un ángulo de 180 grados es igual a pi. Un ángulo de 90 es pi sobre 2 y uno de 360 es 2pi. Y en Godot hay funciones muy útiles para transformar los ángulos de grados a radianes y viceversa. Y más funciones que requieren que se usen ángulos en radianes. Hasta ahí el pequeño repaso de matemáticas. Hay muchas otras cosas que se podrían ver, pero normalmente estaremos trabajando con matemáticas básicas en nuestros juegos. Y si dominas los principios de los que acabo de hablar, lo tendrás mucho más fácil para desarrollar videojuegos. Pero si no entiendes mucho de matemáticas, igualmente Godot, así como otros motores de videojuegos, nos lo ponen fácil con algunas clases y funciones que nos permite simplemente ejecutarlas para hacer cálculos sin necesidad de que nos molestemos de comprender cómo funcionan. Simplemente es bueno saber para qué sirven. En esta ocasión vamos a entender cómo funciona la lógica de programación. Si el código fuera un idioma, aquí es donde aprendemos su gramática. La lógica de programación es el conjunto de pasos que siguen las computadoras para realizar una tarea específica. A diferencia de los humanos que podemos adivinar, improvisar, pensar, ser creativos y llenar ciertos vacíos en las cosas que nos dicen, las computadoras normalmente no entienden si no se les da todo bien detallado y en orden. Todo en la programación se resume a tres cosas muy sencillas: una fase de entrada, una fase de procesamiento y una fase de salida. Primero tenemos la fase de entrada, que es la información que recibe el programa o juego. Puede venir del teclado, del mouse, de un archivo o incluso de otro objeto dentro del juego. Luego viene el procesamiento, que es donde sucede la magia, porque se usa esa información que se recibió, se hacen cálculos, toma de decisiones, se ejecutan instrucciones, etc. Y finalmente viene la salida, que es lo que devuelve o retorna el programa.
puede ser algo que se muestre en pantalla, mover un personaje, emitir un sonido o cualquier otra cosa que se entienda como un resultado de ese algoritmo que se esté procesando. Una cosa muy importante que hay que entender es que el código tiene un orden de ejecución. Se lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pero también hay ciertas cosas que se hacen de derecha a izquierda, como cuando se asigna un valor a algo. Y si no hay condiciones especiales o ciclos, el código se va ejecutando línea por línea, así como tú lees una receta de cocina o un libro. Por eso, el orden en el que escribes las instrucciones importa muchísimo, porque si haces algo antes de tiempo o después, puede que el resultado no sea el que quisieras. Y también cuando estamos hablando de lógica de programación, se habla mucho de los algoritmos. Un algoritmo simplemente es un conjunto de pasos ordenados que permiten resolver un problema. Estos pasos tienen su fase de entrada, de procesamiento y de salida también. Por ejemplo, imagina que quieres hacer un sándwich. El algoritmo sería más o menos tú agarrar dos panes, después agarrar la mayonesa y el jamón, le pones mayonesa a uno de los panes o a los dos, también le pones jamón, le pones queso y después cierras el sándwich. Cada uno de esos pasos tú lo vas haciendo uno después del otro hasta que finalizas. Y aquí la fase de entrada es cuando se consiguen los panes y demás ingredientes. El procesamiento es manipular esos ingredientes para formar el sándwich y la salida ya es el sándwich completo, listo para comer. En programación es lo mismo, defines los pasos necesarios y el orden en que deben de ejecutarse. Así que cuando programamos, en realidad estamos creando algoritmos todo el tiempo. Otro ejemplo, algoritmo más relacionado a videojuegos es el siguiente para saber si un enemigo está cerca del jugador para atacarlo. En la fase de entrada podemos decir que posicionamos el enemigo en una posición específica del eje X, Y y Z. Asimismo posicionamos el jugador en otra posición diferente y se decide cuál es el rango de detección del enemigo. Una vez se procesa la información, entonces se hace un cálculo para saber cuál es la distancia entre el enemigo y el jugador y comparar esa distancia con el rango de detección, para así llegar a la fase de salida, en donde si la distancia es menor al rango de detección, entonces el jugador está dentro del rango y por lo tanto el enemigo atacará. Y si no, entonces el enemigo no hará nada. Pues de eso se trata en las condiciones, en donde usamos todo lo que vimos en el video pasado de comparaciones y lógica booleana. Y si esto es así, haz esto otro. Es como en la vida real, donde si uno tiene hambre, entonces come. ¿Ves cómo al fin y al cabo eso se puede entender como un enunciado lógico en el que usamos ciertos conectores, como si, entonces, y también se puede usar o, etcétera? Y al fin y al cabo se define con el lenguaje normal, en donde esa lógica que estamos haciendo la podemos programar de alguna manera. Y gracias a esas condiciones, la lógica de programación te permite tomar ciertas decisiones. Y aquí es donde empieza a parecerse más a un juego, donde según las estructuras que nosotros hagamos, las funciones, las condiciones, etcétera, podemos decidir si un personaje debe de atacar o de escapar, si se está presionando un botón para disparar, si el enemigo está cerca, etcétera. Todo eso se hace con comparaciones y conectores lógicos para que el programa sepa qué hacer en cada momento. Una herramienta que muchas personas usan para diseñar la lógica de sus programas antes de escribir un código son los diagramas de flujo. Con los diagramas de flujo normalmente se representan los algoritmos. Son como mapas que muestran qué va primero, qué pasa si algo es verdadero o falso y qué sigue después. Sirven para visualizar el algoritmo sin tener que programarlo directamente y ayudan muchísimo a organizar las ideas. Y de igual modo, para desarrollar un juego no solamente usaremos diagramas de flujo para representar algoritmos que al fin y al cabo programaremos, sino también que usaremos ciertos diagramas para ayudarnos, por ejemplo, con el mapa que nosotros creemos, la arquitectura de nuestro videojuego, cómo se relacionan las clases y objetos entre sí, etc. Y además de eso hay que tomar en cuenta los errores comunes que uno hace mientras está programando. Pues cuando uno está programando es normal que pase lo siguiente, que el programa no haga lo que se espera, porque se puso mal una condición o algo por el estilo, que las instrucciones se ejecuten en desorden, porque no se toma en cuenta el flujo de datos. Son muchos errores y Godot nos ayuda también a detectar la mayoría de estos, pero además de los errores de código, hay errores de lógica, en donde se nos puede escapar ciertas cosas que se ejecutan bien, tal y como lo programamos, pero no es realmente como queremos que funcione. Tenemos que aprender a detectar errores, leer el código y ver de qué forma se puede solucionar para hacer lo que realmente nosotros queremos. Y todo eso se va aprendiendo con el paso a paso mientras estemos programando más y más. Y para resumir, toda la programación se basa en entrada, procesamiento y salida. El código se ejecuta de arriba a abajo y de izquierda a derecha y también se usan algoritmos para solucionar problemas, que es solo un conjunto de pasos ordenados que se ejecutan en orden para solucionar algo. También tenemos las condiciones que nos permiten tomar decisiones y todo eso se puede representar con diagramas de flujo si lo necesitamos. Con esto ya tienes la base de cómo piensa un programa o juego y poco a poco irás dominando cómo se usa esa lógica para crear cosas geniales. En el próximo video ya vamos a comenzar a programar con GDScript como es debido y a entenderlo a fondo. Así que nos vemos allá. Ok, ahora por fin volvemos a Godot. Vamos a crear un nuevo proyecto que se llamará Proyecto Plataformas. En esta sección principalmente te enseñaré a programar en GDScript, pero luego entonces crearemos un minijuego de plataformas para aplicar lo aprendido. La primera escena va a ser de prueba solamente para aprender GDScript. Así que agregaré un nodo de 3D solamente y la llamaré como prueba y guardaré la escena. Ahora le agregaremos entonces el script, que ya sabes que se hace aquí. En esta clase te mostraré los distintos tipos de datos que maneja Godot. En primer lugar están los números enteros, que aquí con 2 puntos voy a especificar que esta variable será de tipo int. Esto es una forma que tiene Godot de programar de forma estática. Hablaré más de eso en otro video. Y con igual le voy a asignar un número. Ya sabes que los números enteros pueden ser tanto positivos como negativos, pero tienen que ser enteros. Con los números enteros podemos representar muchas cosas en nuestros juegos, como la vida, posiciones, índices, orden, valores máximos o mínimos y un largo etcétera.
También están los valores float, que son los números decimales. Se puede poner una gran cantidad de números después del 0, según como necesitamos, pues el límite de números que podemos poner es demasiado grande, y normalmente usaremos entre 1, 2 o hasta 4 solamente, ya que no necesitamos tanta precisión milimétrica, con un poco nos basta. Igualmente necesitaremos usar floats para muchas cosas en nuestros juegos. Los vectores, por ejemplo, que nosotros usamos normalmente, usan valores float por defecto. Otro tipo de datos son los strings, que son los que se usan para representar texto. Los valores de string se representan con comilla doble para abrirlo y comilla doble para cerrarlo. Todo lo que esté dentro de las comillas se marca en amarillo indicando que es un string. Y se pueden hacer ciertas operaciones con los strings, donde lo que más se hace es concatenar un texto con otro de esta manera. El otro tipo de dato es booleano, que como he mencionado en anteriores videos, obtiene un valor true o false. Y esos valores también se obtienen al hacer una comparación o usar conectores lógicos. Por ejemplo, si pongo 5 mayor que 6, esta comparación será false. Pero si pongo 5 mayor que 4, será true. Y si lo conecto con OR, con otra comparación, por ejemplo, 1 es igual a 1.0, aunque uno de los dos sea verdadero, el resultante será verdadero. Pero si pongo AND en vez de OR, ambas comparaciones deben de ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Como dije, principalmente los valores booleanos se usan en conjunto con las condiciones para tomar decisiones. Voy a dejarlo con OR en esta ocasión. Ya sabemos que 5 es menor que 6, así que esta comparación será falsa. Veremos si esta otra es verdadera o no. Otro tipo de valor que no tiene su tipo definido es null o nulo. En realidad indica que no hay un valor asignado. Todos estos tipos de datos se usan bastante y tienen sus casos prácticos, así que hay que aprender a usar cada uno para facilitar nuestro trabajo, ya que serán nuestras herramientas. Además de esos tipos de datos que se pueden considerar como los principales, hay otras estructuras de datos que usaremos bastante. Entre estos están las listas o array, de tipo array con la A mayúscula. Un valor de tipo array se asigna creando corchetes y será una lista ordenada de valores, donde cada valor debe de ser separado por una coma. Y así como estoy poniendo estos números, asimismo cada valor se contará dentro del array. Es decir, que el primer valor tendrá una posición o índice que será el 0, el segundo valor tendrá un 1, el tercero un 2 y así sucesivamente. En realidad puede haber cualquier valor sin importar el tipo que sea, porque en Godot los arrays son dinámicos, es decir, que se puede poner un número seguido de un texto o un booleano si tiene sentido para ti. E incluso podemos guardar referencias a otros nodos y demás estructuras. Además de las listas, también tenemos los diccionarios, que es una forma de crear valores teniendo referencias o nombres fijos para cada valor. Los diccionarios se asignan usando llaves, y lo que debe de haber dentro es lo siguiente. Le daré a Enter para hacerlo organizado, ya que crearemos una llave o nombre para identificar, y luego dos puntos, y por último el valor que queremos crear con esa llave. Además de que separado por coma puedo crear otro par de llave-valor, donde normalmente las llaves lo usaremos como un string, pero realmente se puede usar cualquier otro tipo de dato. Y del lado derecho pondremos siempre los valores que queremos poner en el diccionario para representar esa llave. Los diccionarios se usan mucho para tener datos organizados de alguna forma. Más adelante hablaremos sobre cómo se usan los JSON en Godot y distintas formas de guardar el juego, ya que se usan mucho con los diccionarios. Y dichos datos se podrán acceder fácilmente usando las llaves. Esa forma de acceder a los valores usando las llaves lo veremos dentro de unos momentos. Además de las variables, las cuales podemos cambiar sus valores en cualquier momento hacia cualquier otro, también podemos crear constantes, que tendrán un valor definido que nunca podrá cambiar. Para crear una constante usaremos la palabra clave const, un espacio, el nombre de la constante y otra cosa por convención de código para que nos ayude a identificar lo que hacemos. Es bueno que el nombre de las constantes que hagamos esté completamente en mayúsculas, aunque no sea obligatorio. Y si queremos poner varias palabras al nombre de la constante, lo podemos hacer con una raya abajo y obviamente, así como las variables, podemos asignarle cualquier otro tipo de valor y no se podrá cambiar en otro lugar. También están los enum, que son otras estructuras parecidas a los constantes e incluso un poco a las listas. Para crear un enum debemos de poner enum, un espacio y llaves. Dentro entonces debemos de organizar los diferentes nombres de los enums que nosotros queremos, separados por coma. Estos valores van a tener un número entero como valor cada uno y los valores serán consecutivos, donde el primero será un 0, el segundo un 1, etc. Además de eso, yo puedo ponerle un nombre general al enum que estoy creando. Así, si quiero acceder a uno de los valores del enum en futuro, puedo poner su nombre, un punto y el nombre del enum. Como dije, cada uno de estos datos serán números enteros positivos, por defecto. Pero además también podemos agregarle un valor diferente a alguno de estos. Por ejemplo, ponerle un 1 al primero y así el siguiente de forma automática será el 2, después el 3, etc. Pero si a este le asigno un 5, por ejemplo, entonces el siguiente será un 6. Aunque normalmente no le asignaremos valores y se pueden dejar como vienen por defecto de 0, 1, 2, porque los enums los usaremos más que nada para identificar ciertos valores generales con un nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, cuando creamos el comportamiento de un personaje, podemos tener distintos estados. Entonces, esto es una forma de crear cada estado de forma ordenada con un nombre cada uno. Y ahora voy a venir aquí abajo para definir la función ready con raya abajo al inicio. Te recuerdo que esta función pertenece a todos los nodos y será ejecutada una única vez cuando el nodo entre en escena o se cargue en el juego. Y para mostrar todos los valores que tenemos, voy a usar una función que se llama print con paréntesis. Dentro de los paréntesis debemos de poner lo que queremos mostrar representado con un texto, es decir, con un string. Entonces puedo poner un string con comillas dobles, pero separado por una coma, poner cualquier otro tipo de dato y esto se contará como un nuevo string que se va a concatenar al texto de la izquierda. Mira que aquí yo le estoy dejando un espacio al final porque los valores se concatenan justo donde termina el string anterior. Así que es bueno tomar eso en cuenta. Fíjate que la lista es un conjunto ordenado de valores. Así que si yo la imprimo, se va a imprimir tal cual con todos los valores. Pero también podemos acceder a valores específicos de la lista, poniendo su nombre, abriendo corchetes y dentro el número del índice al que queremos acceder. Así que si pongo 0, estaré accediendo a su primer valor. Asimismo, podremos acceder a los valores de los diccionarios, pero como estos tienen un par de llave-valor, dentro de corchetes tenemos que poner la llave del valor que queremos acceder. En este caso, nombre, con comillas dobles,
y edad, con comillas dobles. Entonces, al acceder a nombre, se va a acceder el valor que tiene esa llave. Y al reproducir la escena, obviamente no habrá nada en pantalla, pero mira cómo todos los prints se muestran en esta ventana de salida, donde están concatenados entre sí. Y mira, por ejemplo, el valor booleano es true, así que ya sabemos que 1 es igual a 1.0 en Godot. El valor null se representa de esta forma porque al fin y al cabo, null indica que está vacío. Y los valores de la lista se ven así. Además de que se imprimió el primer valor, que es el que está en el índice 0. Asimismo, se han impreso los valores que tienen las llaves de nombre y edad del diccionario. Otra cosa que usaremos bastante son los vectores. Estos pueden ser vector 2, que tienen valores x y y, vector 3 con x, y z, y vector 4 que usa valores x, y, z y w. Y al momento de imprimir los valores del vector 3, puedo hacer lo siguiente: poner, por ejemplo, el valor x y separado por coma puedo seguir concatenado texto con esta función de print. Además de que, si queremos que haya un salto de línea en un string que estemos haciendo, podemos poner esta barra invertida y la letra n. Así el string identifica que es un salto de línea y lo que sigue estará en la línea de abajo. También en el valor booleano voy a cambiar esto por n. Y ahora, al reproducir la escena, vemos, por ejemplo, que el valor booleano es falso, porque uno de sus valores es falso y para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos cuando se usa n. Y los valores x, y z están impresos uno en cada línea. Y ya para terminar veremos las señales, que es muy importante en Godot y llegamos a usarlas un poco en el minijuego. Así que ya sabes que para crear una señal se debe de poner signal, un espacio y el nombre de la señal. Y para ejecutarla debemos de poner el nombre de la señal .emit. Pero esto no va a reproducir nada en particular porque la señal no está conectada a ningún lado. Así que para fines de demostración voy a crear una nueva función aquí abajo que se llame hola y simplemente va a imprimir hola. Y ahora, justo antes de emitir la señal, puedo poner mi signal.connect. El parámetro que recibe es un callable. Los callables son objetos que se pueden ejecutar, que en Godot normalmente son las funciones. Así que simplemente ponemos el nombre de la función sin paréntesis. Y de este modo ya la señal estará conectada a la función hola y al emitirse se ejecutará dicha función. Por eso cuando hablamos de la lógica de programación donde el orden importa bastante, es muy importante que se haya conectado la señal antes de que se haya ejecutado, se haya emitido. Y además de usar el nombre de una función como callable, también puedo crear variables que tendrán referencias a un callable. Y le podemos asignar a sí mismo el nombre de una función. Si pongo un nombre que no existe, Godot nos marcará un error. Y ahora esta variable tiene una referencia a la función hola, que es un callable. Así que aquí puedo poner callable en vez de hola y la señal se estará conectando igualmente a la función de hola. Además de eso, teniendo una variable con un callable, yo puedo ejecutar dicho callable poniendo .cal y así se ejecutará la función nuevamente. Y al ejecutar todo, mira cómo se imprime hola dos veces. Una fue por la señal al momento de emitirse y otra por la ejecución mediante el callable. Y hasta aquí el video sobre los tipos y estructuras de datos en Godot. Aún se pueden manipular las estructuras de otras formas, pero así está bien por ahora. Así que nos vemos en el siguiente video. En este video vamos a ver más sobre las funciones en JavaScript. Ya hemos usado muchas funciones y creado algunas por nuestra propia cuenta, pero es bueno entender bien cómo funcionan. Primero que nada, a estas alturas sabes que una función se usa para tener un bloque de código identificado con un nombre y que puedes ejecutar cuando quieras. Las funciones son útiles para no repetir el código, mantener todo limpio y normalmente se usan cuando se necesita hacer una tarea en específico. Si se necesita hacer dos cosas diferentes en una misma función, es mejor separarlas en dos funciones diferentes. Ya sabes que para crear una función se debe de poner func, un espacio, el nombre de la función que deseamos, paréntesis y dos puntos, seguida del código debajo que debe de estar con la tabulación para identificar que está dentro de la función. Y asimismo, si necesitamos que una función reciba parámetros para realizar sus operaciones, podemos poner los nombres de los parámetros dentro del paréntesis y separados por coma. Estos parámetros pueden ser de cualquier tipo de dato, pero también podemos especificar de qué tipo queremos que sea. E incluso podríamos asignarle un valor de forma automática para no tenerle que pasar un valor siempre cuando se vaya a ejecutar la función, a menos que se necesite. Dos funciones no pueden tener el mismo nombre en Godot. Por eso, si hay dos funciones con el mismo nombre, nos marcará un error como vemos aquí. Además de eso, todas las funciones pueden retornar un valor. Normalmente una función no necesita retornar nada, pero hay momentos en que queremos que la función termine de ejecutarse antes de continuar con las demás líneas. Por eso podemos poner return en cualquier momento, que es lo mismo que retornar un valor nulo, pero también podemos retornar cualquier otro tipo de dato. Ahora, de ejemplo, voy a crear una función de sumar, que va a tomar los parámetros x y y, separados por una coma, y va a retornar la suma de ambos parámetros. Mientras que aquí en Ready podemos crear variables de x y y, que pueden tener cualquier otro nombre, y luego crear una variable llamada suma, y lo que le asignaremos será lo que retorne la función de sumar. En otras palabras, en esta línea se ejecutará esa función que tomará esas dos variables como parámetros y retornará la operación. Y ese valor retornado estará dentro de la variable suma. Así, al imprimirlo, dará el resultado como es debido. Otra cosa muy importante sobre los parámetros de las funciones es que estos se pasan como valor, no como referencia. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando usamos un parámetro dentro de una función, normalmente estaremos usando una copia del valor que se le pase. Y por más cambio que le hagamos dentro de la función, no va a afectar al valor original. Como ejemplo, creé esta función que se llama cambiar parámetro y recibe un parámetro que se llama par, valga la redundancia. Entonces, si a par yo le asigno un valor, digamos 5, luego en Ready puedo ejecutar la función y pasarle una de las variables que tenemos ya creadas, por ejemplo entero, que tiene un 0 por defecto. Al principio podemos ver como el valor de entero sigue valiendo 0. No se cambió a 5 como está en la función de cambiar parámetro, aunque se haya ejecutado antes de imprimirlo. Es justo porque al asignarle un 5 dentro de la función, estábamos trabajando con la variable local de la función, que viene siendo la copia del valor que le pasamos como parámetro. A esto se le llama recibir un parámetro por valor. Y en Godot todos los parámetros que se pasen es de esta forma, a excepción de algunos tipos de datos, como las listas que se reciben como referencia. Ya sabemos que las listas tienen valores ordenados dentro, pero esos valores se pasan por referencia. Así que igualmente no podremos cambiar toda la lista si le asignamos una nueva, ya que estaríamos trabajando de forma local, pero si accedemos a alguno de los valores que está en la lista y le cambiamos dicho valor,
entonces el cambio se reflejará en la lista original. Por eso, al imprimir la lista aquí, puedes ver que el primer valor pasó a ser true. Bien, eso de la forma de crear funciones y usarlas, de cómo se usan los parámetros y para qué se usa el return normalmente, es muy importante saberlo, ya que las funciones en Godot y en cualquier lenguaje de programación es lo que más estaremos usando a cada rato. Ahora vamos a familiarizarnos con las funciones que tienen todos los nodos y la forma en que se ejecutan en Godot. Pues, como sabrás, hay funciones específicas que pertenecen a todos los nodos, como ready y process, el cual podemos definir y Godot lo va a reconocer y ejecutar de forma automática cuando sea el caso. Cuando el juego se está cargando, hay varias funciones que se ejecutan automáticamente y todas se escriben en minúsculas comenzando con raya abajo. Por una parte tenemos init. Esta función es la primera que se ejecuta en todos los nodos cuando aún se está comenzando a ejecutar el juego. Y en relación a otros lenguajes de programación, esto se puede tomar como el constructor de la clase, si sabes de lo que estoy hablando. Normalmente no usaremos esta función porque lo que queremos la mayoría del tiempo es que el nodo o escena termine de cargar para nosotros hacer funcionar nuestro juego. Pero igualmente viene bien saberlo por si lo vemos en algún plugin o por ahí. La siguiente función que se ejecuta después de init es enter_tree. Esta función en realidad se ejecuta cada vez que el nodo que tiene el script entra en escena. Es decir, que se ejecutará al inicio, pero también cuando se instala un objeto o cuando un nodo sale de una escena por alguna razón y se vuelve a añadir como hijo. Es decir, que entra al árbol de escena. La siguiente función que va después de enter_tree es la función de ready, que es la que hemos estado usando hasta ahora, ya que al ejecutarse ready, el nodo o escena estará lista para ser usada como queremos. Se ejecuta una sola vez y solamente cuando todos los nodos hijos hayan ejecutado su función de ready cada uno. Es decir, que el ready del nodo padre es el último en ejecutarse y por eso podemos acceder a los hijos fácilmente si lo necesitamos en esta función, porque ya estarán cargados y habrán ejecutado su función de ready. Estas tres funciones se pueden considerar como funciones de inicialización. Luego están las funciones que se ejecutan cíclicamente mientras el nodo está en escena. Por una parte tenemos a las funciones input. Estas se ejecutan cuando sucede un evento de input, donde se obtiene el evento que se ha ejecutado, como presionar una tecla del teclado, del mouse, del mando o eventos de touch de los celulares. Y para saber qué evento ha sucedido, tenemos este parámetro de event, en el que podemos manejar todo lo que nosotros queramos. Aparte de este, tenemos onHandleInput y onHandleKeyInput, que se usan cuando un evento no ha sido consumido por otro nodo. Así podríamos propagar un evento a través de los nodos, por ejemplo, presionar un botón que sirve para seleccionar algo en la UI del juego cuando se esté en pausa, pero cuando no se esté en pausa, dicho botón sirve para algo más. Y estas son las tres funciones de input que solo se ejecutan cuando algún input haya sucedido, y normalmente estaríamos usando la de input event, pero la de onHandleInput también tiene casos muy específicos y bastante interesantes. Mientras que hay algunas funciones que se ejecutan siempre de forma continua, a no ser que estén desactivadas. Y estas son las funciones de process, que se ejecuta cada frame. El tiempo de ejecución puede variar según la carga de operaciones que hagamos, y normalmente podríamos usarlo cuando se trate de dibujar algo en la pantalla, es decir, cuando se hace algo con los gráficos. El parámetro delta es de tipo float e indica la cantidad de tiempo que pasó entre el anterior frame y este. Esta función de process se ejecuta normalmente 60 veces por segundo, aunque también puede bajar a 30 dependiendo del juego y la carga gráfica y tal. También tenemos la función de physicsProcess, que es similar y fue el que usamos en el minijuego. Esta función se ejecuta ininterrumpidamente y se debe de usar cuando se usan cálculos de física. Normalmente lo usaremos cuando estemos moviendo e interactuando con nodos body, como el character body, physics body, áreas que detectan a los body, etc. Igualmente tiene el parámetro delta para indicar la cantidad de tiempo que pasó entre la anterior ejecución y esta función, y este parámetro es muy útil para calcular la velocidad y mover los nodos de forma suave, ya que se usa con el tiempo y normalmente las velocidades se calculan con el tiempo en cuanto a física se refiere. Mira que al ejecutar el juego, la impresión de input se hizo bastante porque se ejecuta con cada mínimo input que uno haga. Y como el mover el mouse por la pantalla se considera un input, entonces vemos cómo se imprime input event mouse motion a cada rato. Y eso se hizo muchas veces por cada pequeño movimiento que hice con el mouse dentro de la ventana. Así como ves, estas son la mayoría de las funciones que se ejecutan automáticamente, aunque hay otras como exit_tree que se ejecuta cuando el nodo sale del árbol de escena o es eliminado, aunque normalmente no lo usaremos. Ahora vamos a hablar un poco de las funciones matemáticas y de otro tipo que son muy usadas para ayudarnos a hacer algunos cálculos en nuestros juegos a menudo. Está, por ejemplo, la función clamp, que limita un valor en un rango específico. El primer parámetro es el valor que nosotros queremos limitar, y luego tenemos que poner el valor mínimo y el máximo separados por coma para que se retorne el valor, pero limitado entre esos dos valores. También tenemos ler, que es una función de interpolación lineal, donde podemos poner dos números, y el tercero indica la cantidad o porcentaje que queremos que se acerque el primero al segundo. Es decir, si pongo del 1 al 10 y un 0.1, el 1 se acercará un 10% más hasta el 10, y este es el valor que se retornará. Sirve mucho para interpolar suavemente dos valores a un porcentaje dado, o para encontrar un número específico que esté entre otros dos números según el porcentaje que le pasemos. Es una interpolación. Además tenemos abs, que se usa para tener el valor absoluto, es decir, que retornará el número que le pasemos, pero positivo. Y también tenemos sync, que se usa para normalizar un número de forma positiva o negativa, o simplemente para saber si es un número positivo o negativo, o 0. Si el número es positivo, retornará 1, si es negativo, retornará negativo 1, y si es 0, retornará 0. Otra función que tiene un nombre raro es wraps, o envoltura float. En esta función le pasamos un número y con los parámetros 2 y 3 le pasamos el rango en que queremos que el número esté de forma cíclica sin contar el último número. Así que en esta ocasión, al pasar el 17, retornará un número entre el 1 y el 9 de acuerdo a la posición en que estaría el 17. Si se comienza a contar desde el 1 nuevamente una vez que llegue al 10. Esta función se puede usar de muchas maneras, así que es bueno saberla. Otra que es similar es postmod, aunque esta coge dos parámetros y el rango será desde el 0 hasta el último valor menos 1. Es decir, que no cuenta el 4 en este caso, y el valor retornado estará entre 0 y 3. Por eso se llama postmod, es decir, que hace
un módulo, lo que sobra al dividir uno con otro. Y además de eso todavía hay más funciones, ya que tenemos funciones para obtener números aleatorios. Una es randy, que devuelve un número entero aleatorio. Una forma de obtener el número en un rango específico entre 0 y otro valor es usando el módulo, donde de esta manera estamos indicándole que devuelva el número que sobra al dividir el número entero aleatorio que ha llegado entre 5 en esta ocasión. Así que el número estará entre 0, 1, 2, 3 y 4, porque esos son los números que podrían sobrar al dividirlo por 5. Pero también está randFRange, la F para indicar que es un número float aleatorio que estará en un rango que se ponga entre dos valores. También además está randyRange, que es igual pero devolverá un número entero. Esta es otra forma más normal de tener un número entero aleatorio en un rango dado. Y aunque estos serán valores aleatorios, en primer lugar, si yo ejecutara la escena varias veces seguidas, siempre me devolvería la misma secuencia de números. Por eso siempre es bueno cuando trabajamos con números aleatorios, cambiar el generador de números aleatorios, con una función como sit, que cambia la semilla a una específica que nosotros queramos, o randomize, que es la que yo uso normalmente. Este de randomize también cambia la semilla a otra dependiendo de la hora en que se ejecuta el juego, que es una forma muy común de obtener valores aleatorios. Así que esta función de randomize, cuando tú trabajes con números aleatorios, es bueno recordar ejecutarla en ready siempre que la estés usando. Además tenemos las conversiones, que es una forma de transformar un tipo de dato a otro diferente, en donde simplemente ponemos el tipo de dato, como str por ejemplo, y dentro de paréntesis poner el dato que queremos convertir a ese tipo. En este caso un flotante que se está convirtiendo a string y que es muy útil para cuando estemos guardando el juego a un documento de texto o asignándolo a un valor de string o a un nodo label. Asimismo, podemos hacer conversiones a los otros tipos de datos, aunque hay que tener en cuenta que hay algunas conversiones que no están permitidas y generaría algún error. En ese caso, simplemente habría que leer el error que diga Godot. Mira que tenemos int, que se usa mucho para convertir un número flotante a entero, pero esto cortará los datos decimales que tenga el número y devolverá solamente el número entero. Hay ocasiones en que queremos redondear el valor. Ya sabes que si tiene, por ejemplo, un número .5, se redondearía hasta el siguiente número. Por eso tenemos la función round o roundf, además de las otras conversiones que podemos hacer a los otros tipos de datos. Y al imprimirlo todo, las funciones se ejecutan y en esta ocasión están todos impresos aquí. Puedes fijarte en el valor obtenido de cada una para que termines de entender cómo funciona o también leer la documentación interna de Godot, que es muy útil. Otra cosa son las funciones a las que se conectan las señales. Ya aquí tenemos conectada una función a la señal que creamos, pero también las funciones que nosotros creamos por código aparecerán en el apartado de nodo de Godot. Pues igualmente podemos conectarla desde aquí hacia alguna función. Y aunque normalmente las señales se usan para conectar un nodo con otro diferente, en esta ocasión lo conectaré consigo mismo. Y mira cómo se va a crear una función automáticamente con este nombre. Y fue algo parecido que hicimos en el minijuego. Y esta función se ejecutará cuando se emite la señal. Y no solo eso, sino que Godot nos marcará esta flecha verde que indica que hay una señal conectada a esa función. Hasta aquí la clase de las funciones. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Este script lo dejaré para que puedas descargarlo y así lo tengas a mano, por si necesitas recordar algún nombre de alguna de las funciones que te expliqué o si quieres experimentar algo. Nos vemos en la siguiente clase, que estará bastante chula. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tipado dinámico y estático en GDScript. GDScript por defecto es un lenguaje de programación con tipado dinámico, lo que quiere decir que sus variables no solo pueden tener diferentes valores, sino que el tipo de dato de esos valores también puede ser diferente. Pero además de las variables dinámicas se pueden crear variables estáticas y asimismo funciones. Esta forma en la que te he presentado las variables, en donde se ponen dos puntos y el tipo de dato, es la forma en cómo se define una variable de forma estática. Así que estas variables solamente pueden contener valores de su tipo de dato en específico. Además de que podemos tener variables que tengan referencias a otros nodos. Y también podemos especificar el tipo de nodo que queremos que tengan. Entonces, como ejemplo, tenemos la variable entero, de tipo int. Yo le puedo asignar un número, pero si le intento asignar algún otro tipo de dato, como un string, por ejemplo, Godot nos marcará un error inmediatamente. Mientras que si creo una variable dinámica, que quiere decir que no especifico su tipo de dato, puedo asignarle cualquier valor de cualquier tipo de dato y no habrá ningún problema. Otra forma de declarar una variable con un tipo estático sin especificar su tipo de dato en un comienzo es con un tipado inferido, donde podemos asignarle un valor usando dos puntos e igual. Y Godot automáticamente detectará el tipo de valor que le estamos asignando y así la variable será de ese tipo. Por ejemplo, aquí le he asignado un número entero, así que será de tipo int. Mientras que si le asigno con dos puntos igual un número con decimales, será de tipo float. Otra cosa, si se da el caso de que lo necesitemos, tenemos una función que se llama typeOf, que es para saber el tipo de dato de un valor. Entonces, si yo imprimo el tipo de dato de estas dos variables, mira que me imprime 2 y 3. Porque si le doy a control más clic a la función, esta retornará un entero, que será el tipo variant.type. Y variant.type es un enum que tiene los tipos de datos ordenados. Este es un claro ejemplo del uso de un enum. Entonces, ya sabemos que el 2 es de tipo entero y el 3 es de tipo float. En cualquier caso, si queremos saber de qué tipo es un valor, podemos compararlo con uno de estos enums en específico y así lo tendremos un poco más claro. Y de igual modo, aunque se asigna un valor de forma inferida, tendrá un tipo estático. Si le asignamos un float a un int, este cortará los decimales que le pongamos. Si le asignamos un string, nos dará un error, etc. Asimismo, también podemos especificar el tipo de dato de otras estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos esta variable que es de tipo array, pero los valores de la lista pueden ser de cualquier tipo. Así que puedo poner valores booleanos, strings u otro array y no habrá ningún problema. Pero también podemos crear una variable de tipo array que además solo pueda tener un tipo de dato dentro en la lista. Para eso tenemos que poner corchetes junto al tipo array y dentro de los corchetes poner el tipo de dato que queremos que tenga dentro. Así, al asignarle una lista debemos de poner números enteros en este caso solamente. Una cosa interesante es que no habrá problema si le asignamos un bool a un entero, porque los bools se tratan como números, donde true es igual a 1 o cualquier número distinto de 0 y false es igual a 0. Pero si ponemos un string nos
aparecerá este error porque no es de tipo int. Y si imprimo la lista, mira que en las posiciones en las que puse false y true aparece un 0 y un 1 respectivamente, porque Godot hizo la conversión automáticamente. Programar de forma estática es muy útil ya que el código se ejecuta mucho más rápido, se entiende mejor, podemos detectar errores antes de que ocurran, etc. Pero hay casos en el que es bueno crear variables dinámicas, como cuando le vamos a asignar una estructura o nodo en tiempo de ejecución y nosotros mismos no sabemos de qué tipo será hasta que llegue ese momento, porque podría cambiar entre un tipo y otro según el juego que estemos haciendo. Por ejemplo, voy a agregar aquí 3 tipos de nodos diferentes. Aquí yo tengo creadas estas variables, como esta que es de tipo node 3D. Entonces, en Ready, tranquilamente puedo asignarle la referencia al node 3D usando un signo de dólar y el nombre del nodo. Así Godot, cuando ejecute esta línea, va a buscar un nodo que tenga ese nombre y se lo asignará si existe. Esto estaría bien y se ejecutaría sin problemas, pero también le podría asignar cualquier otro nodo, como el de tipo control, por ejemplo, y Godot no nos presentará ningún error en un inicio, aunque sea de tipo diferente, aunque hayamos especificado de qué tipo es que queremos que sea. Esto es porque cuando le asignamos nodos, Godot va a hacer la verificación en tiempo de ejecución y cuando lea la línea de código al ejecutar el ready, entonces sabrá si es un error o no. Así que le doy play al juego y nos saldrá el error, efectivamente. En estos casos o parecidos en donde no sabremos exactamente el tipo de dato o nodo que estaremos usando en una variable, es mejor definirla de forma dinámica y así podremos asignarle diferentes nodos o tipos de datos diferentes sin problemas. Pero vuelvo a recalcar las ventajas que da el uso de la programación estática, ya que este es muy útil, por ejemplo, para el autocompletado, donde podremos definir una variable de una estructura, por ejemplo, un área 3D, y también voy a crear áreas 3D aquí como ejemplo y asignarle una collision shape con una esfera. Voy a duplicar el área 3D varias veces y moverlas en diferentes lugares, pero que estén solapadas entre sí. Y déjame comentar esto para que nos ejecute y estemos más claros. Voy a asignar el primer área 3D a nuestra variable de ese tipo. Asimismo, voy a asignar el mismo nodo a la variable que no tiene un tipo definido, que es dinámica. Y algo muy interesante de la programación en general es el autocompletado. Mira que en Godot, cada vez que escribimos algo, nos aparecen sugerencias que podemos seleccionar para que el código se autocomplete. Esto nos ayuda a agilizar nuestro código, a seleccionar propiedades o funciones existentes sin equivocarnos, ya que al escribir podemos cometer algunas fallas. E incluso podemos ver cuáles son todas las variables, funciones y señales que tiene una estructura cuando estemos usándola. Pues al tener una variable estática, en este caso de tipo área 3D, al darle un punto después de su nombre, nos aparecerá todas sus propiedades, señales y funciones que podemos usar, porque Godot en este punto sabe el tipo de estructura que es, ya que especificamos que sea de tipo área 3D. Así podremos encontrar sin problemas, por ejemplo, esta función del nodo área 3D que se llama getOverlappingAreas. Esta función retornará un array de todas las áreas 3D con la que está solapando al momento de ejecutar la función. Mientras que si intento hacer lo mismo con el nodo 2, que tiene asignado el mismo nodo de tipo área 3D, mira que no nos aparece ninguna referencia después del punto porque Godot no sabe de qué tipo es, ya que no lo especificamos. Así que se nos hará más difícil escribir o poner aquello que deseamos. Por ejemplo, la función getOverlappingAreas lleva 2p y yo puse una sola sin querer. Eso fue una falla totalmente verídica. Así que cuando se ejecute esta línea de código saldrá un error. También otra cosa, si miras los números de las líneas de cerca, mira que hay algunos que tienen un color más gris, mientras que las demás tienen un color más verde o brillante. Eso es Godot indicándonos que las líneas que tienen el número un poco más gris contienen código que no es seguro y que podría causar algún error en tiempo de ejecución, porque Godot no ha podido averiguar exactamente si lo que pusimos está correcto. Por ejemplo, vemos que está gris al momento de asignar los nodos porque esto lo verificará en tiempo de ejecución. Y al momento de intentar ejecutar una función de una variable que Godot no conoce su tipo, también se pondrá gris. Así que es bueno tenerlo en cuenta. Al ejecutar obviamente me dará error y es bastante más común de lo que parece el cometer un error por escribir mal una letra o poner espacios donde no los lleva. Y el autocompletado nos puede salvar de muchos deslices. Al corregir el error y volver a ejecutar, se ejecuta todo bien como es debido. Pero las listas aquí están vacías, porque cuando ejecuté su función recién se está ejecutando el ready del nodo. Y esto se hace antes de la ejecución de físicas. Así que el área 3D todavía no ha podido verificar qué tiene dentro y por lo tanto la lista de nodos áreas 3D que están solapando está vacía. Así que voy a usar esta palabra clave que se llama await. Esto sirve para crear una corrutina, en donde podemos hacer que el código espere a que algo acabe antes de continuar ejecutándose. Voy a poner get3 paréntesis un punto, create timer, con uno para que el tiempo que se crea sea de un segundo. Y así con el await estamos haciendo que el código dentro de la función ready espere a que se cree el timer y también puedo poner aquí el nombre de la señal timeout, es decir, que estamos esperando que se ejecute la señal timeout del timer, es decir, que se gaste el tiempo y se ejecute dicha señal antes de que continúe el código. No es recomendable usar await muchas veces, pero es bueno tener conocimiento para cuando se dé el caso. Y ahora sí se ejecuta el juego y luego en un segundo se imprimen las listas con las áreas 3D con las que están solapando. Entonces estos dos nodos tienen la misma referencia, ejecutan el mismo código, pero al uno ser estático tenemos ciertas facilidades como el autocompletado, mientras que con otro podemos asignarle algún otro tipo de dato o nodo si lo necesitamos. Es bueno programar de forma estática para ganar más velocidad al momento de que se ejecute el código y tener más claridad de todo, pero también se puede combinar con algunas variables dinámicas para tener lo mejor de ambos mundos. Además de las variables, nosotros también podremos especificar con qué tipo de datos queremos trabajar cuando creamos funciones. Ya sabes que las funciones pueden retornar o no retornar valores. Pues si le ponemos un guión y una flecha después de los paréntesis, podemos indicar si queremos que algo se retorne o no y de qué tipo será. Void es para que no se retorne nada, ni siquiera null. Aunque sí podemos usar return para finalizar una función en cualquier punto si lo necesitamos. Pero también podemos poner cualquier otro tipo de dato y de esa forma estaremos obligados a retornar un valor que sea de ese tipo. Si ponemos variant, es lo mismo que indicarle que podemos aceptar un valor de cualquier tipo al momento de retornar.
Y si ponemos un tipo en específico y retornamos un tipo que sea diferente de ese, entonces nos marcará un error. Si volvemos a usar el ejemplo de la función sumar, esta retorna la suma de ambos valores, lo que puede estar bien para sumar un número o concatenar textos. Pero si ponemos variables de tipos incompatibles, al momento de ejecutar la función, nos marcará error en tiempo de ejecución en vez de antes de que se ejecute el juego. Así que podemos especificar, por ejemplo, el tipo de datos que queremos que sean las propiedades de la función, poniendo los dos puntos y el tipo. Y así se nos marcará en error cuando pongamos un tipo diferente en el momento de ejecución de la función. Voy a crear una función que se llame concatenar para los textos. Y asimismo podemos especificar el tipo de valor que retornará. Y aunque así al declarar una función se hace todo más largo el proceso, podemos estar un poco más tranquilos al usarlas porque sabemos que nos marcará un error más fácilmente antes de ejecutar el juego. Y así podemos corregir más fácilmente todo. Y por último, en este video, si marcamos el tipo de dato a retornar y creamos alguna condición dentro para retornar un valor, debemos de hacer que se retorne algún valor, no solamente dentro del if, sino también fuera. Es decir, en todos los lugares donde vayamos a terminar de ejecutar la función. Ya que sabes que al usar return va a retornar lo que nosotros le pasemos y no va a seguir ejecutando el código. Así que cuando se ejecute la función, sin importar que la condición sea verdadera o no, siempre debe de retornar algo. Y hasta aquí la clase del tipado dinámico y estático. Como dije, hay momentos en que definir de forma dinámica nos puede ayudar mucho, pero a partir de ahora voy a escribir el código de forma estática en la mayoría de las variables que nosotros creemos. Aún así, eso no quiere decir que escribir todo el código de forma dinámica esté mal. Al fin y al cabo, el lenguaje GDScript en principio es dinámico, solo que mi preferencia es programar de forma estática, ya que así gano un poco más de control, de saber lo que pasa en cada momento, y según Godot, el código se ejecuta un poco más rápido, a diferencia de la libertad y fuera de control que se gana al momento de escribir de forma dinámica. Nos veremos entonces en el siguiente video. En este video vamos a reforzar un poco sobre las condiciones que ya hemos usado varias veces y que es bueno entender bien cómo usarlas. Primero, para hacer un comentario en el código que sirve para documentarlo, se puede poner un signo de número y todo lo que sigue después en esta misma línea estará en gris. Es algo que no se va a tomar en cuenta por Godot, pero sirve, como dije, para documentar el código y para saber lo que nosotros hacemos. También se puede comentar algo o descomentarlo con control más K. Esto también puede servir para hacer que una línea de código no se ejecute, pero que esté ahí por si acaso lo necesitemos luego. Como ya sabes un poco de cómo se manejan las condiciones en la programación, voy a crear un ejemplo un poco más visual y así aprendes algo nuevo al mismo tiempo. Voy a agregar un Mesh Instance 3D. Este nodo se usa para representar modelos 3D, pero también se pueden crear objetos primitivos como un cubo o esfera, etc. A diferencia de los nodos CSG, con este no se puede hacer operaciones booleanas como sustraer, por ejemplo. Lo voy a duplicar y mover un poco para tener tres pequeños pilares. Y voy a agregar una cámara 3D. Recuerda que para que una escena 3D se pueda ver hay que agregar una cámara 3D y posicionarla bien. En el pequeño ejemplo yo voy a hacer visible e invisible cada una de estas cajas cuando se presione la tecla espacio. Y cuando vamos a trabajar con algo en donde todo esté ordenado de alguna forma, es bueno tener un nodo como padre de los objetos que vamos a usar y así tenerlo todo ordenado. Y estos estarán ordenados y podré tratarlos como si de una lista se tratase. Al nodo lo nombraré como cubos. Arrastro el nodo dentro del script para tener su referencia y ahora voy a crear una variable llamada índice de tipo int. Para saber cuando se presiona una tecla o no, por ejemplo la tecla espacio, vamos a usar la función de input event. Recuerda que esta se ejecuta por cada input que se haga. Y para saber si el evento que se hizo es de una tecla del espacio del teclado, vamos a filtrarlo con varias condiciones. Todos los eventos son de tipo input event, pero hay varias clases que heredan de este tipo de evento según el tipo que sea. Hay uno para cuando el mouse se presiona o se mueve. También para cuando se pulsa el touch, se usa un mando, etc. Y para el teclado tenemos este que se llama input event key. Así que preguntamos if event is input event key, y si es así ya sabemos que el evento es de teclado y podemos preguntar por una tecla en específico, en este caso con key code. Entonces if event.keycode es igual a key space con todo mayúsculas. Cuando esto sea verdadero, el evento es del espacio del teclado. Y los eventos del teclado se ejecutan tanto cuando la tecla se pulsa o está pulsada, así como cuando se suelta. Y en mi caso quiero que esto sea verdadero solamente cuando el evento esté presionado. Así que hago una conjunción para que esto sea verdadero cuando sea de tipo espacio y con end, el evento en específico esté presionado. Además de que estamos haciendo una condición dentro de otra condición. Y a esto se le llama un if anidado. ¿Y qué pasa cuando hemos presionado el espacio? Pues voy a sumar 1 a la variable de índice y a acceder a uno de los cubos para mostrarlo. Pues se puede acceder a los nodos de acuerdo a su índice como si de una lista se tratase. Pero para hacerlo tenemos que usar la función que se llama getChild de un nodo. Así que pongo cubos.getChild y pongo la variable del índice dentro del paréntesis. Igualmente los hijos se ordenan desde el 0 en adelante, mientras que el negativo 1 se usa para acceder al último hijo. Y para mostrarlo uso la función show, que hace que visible sea true. Otra cosa, actualmente todos los cubos están visibles. Podría ocultarlo desde el editor, pero voy a hacer que se oculten al comenzar el juego en la función ready, desde código. Usando la palabra clave for, se puede crear una variable temporal que recorre una lista. Y podemos así crear una variable que recorre a todos los nodos usando, en este caso, cubos.getChildren. Esta función devuelve una lista que contiene todos los nodos hijos que tiene un nodo. Así que con esta línea estamos indicándolo que por cada cubo en la lista de nodos hijos de cubos, ejecute el siguiente código. Y al poner cubo.height, esta línea se ejecutará por cada uno de los cubos que haya dentro del nodo cubos. Y por lo tanto hará que todos se oculten al inicio. Como esto es algo que se ejecutará cada vez que se presione o se tenga presionada la tecla espacio, accederé al hijo del índice antes de sumarlo para ocultar el hijo usando la función height. Así primero se ocultará el índice actual, luego se sumará el índice y se mostrará el siguiente.
pero al darle a play el código funciona. Sin embargo, al sobrepasar la cantidad de hijos aparece un error y el juego se deja de ejecutar. Esto debido a que se está intentando acceder a un índice que no existe, que es mayor a la cantidad de hijos del nodo cubos. Recuerda que los índices se cuentan desde el 0, así que después de sumar el índice, puedo crear otra condición aquí para preguntar si el índice es mayor o igual a la cantidad de hijos que tiene, que se sabe con la función getChildCount. Y si es así, la variable índice yo haré que se vuelva a ser 0. Y mira que he creado otra condición de forma anidada. Prácticamente se puede crear cuantas condiciones anidadas uno necesite para hacer diferentes filtros, pero es buena práctica no tener tantas condiciones una dentro de la otra. Con 3 es algo que se puede considerar normal. Y si ya se hace 4, entonces hay que considerar si se necesita hacer una condición con conjunciones, con AND, OR, etc. Y así, aunque no se vea bien por causa del video, ya todos los cubos se van ocultando y mostrando en orden, como es debido. Además del if normal, que hace que se ejecute un bloque de código solamente cuando la condición se cumple, que sea verdadera, también podemos hacer condiciones para cuando una condición anterior no se cumpla. Si pongo if índice es igual a 0, esto se ejecutará solo cuando sea 0. Pero si pongo debajo, fuera de la tabulación, la palabra clave else con 2 puntos, entonces este otro bloque de código se ejecutará solo cuando la anterior condición sea falsa. Y también podremos crear una condición específica para evaluar cuando la anterior no se cumpla con la palabra clave el if, todo pegado. Donde esta condición, si índice es igual a 1, solamente se evaluará cuando índice no sea igual a 0. Y lo que esté en else solo se ejecutará cuando índice no sea 0 y ni tampoco 1. Recuerda que le he agregado materiales a los mesh instance, pues voy a cambiar el albedo color de esos materiales en estas condiciones. Para acceder a un material, en el caso del mesh instance 3D, podemos usar la función getActiveMaterial y poner el índice del material que queremos acceder, ya que un mismo mesh puede llegar a tener varios materiales. Por defecto será el índice 0. Y para acceder a las propiedades del material, podemos ponerle un punto y acceder directamente. Pero no vamos a tener un autocompletado porque en este punto no se sabe qué tipo de material es, ya que puede ser un shader, un estándar, un ORM, etc. Así que voy a crear una variable que será de tipo estándar material porque sé que los mesh instance tienen ese tipo. Y aquí voy a asignarle el material activo del cubo de turno, según su índice. Y así tendremos el autocompletado para acceder a las propiedades, por ejemplo, albedo color. Los colores son una clase y se puede crear uno con la palabra clave color, con paréntesis, con la C mayúscula. Y los colores tienen 4 floats, que son RGBA, donde el primero es rojo, luego el verde, el azul y el cuarto es el alfa, que indica la transparencia. Nosotros podremos usar números para elegir un color, donde dependiendo de la cantidad que le pongamos a cada uno, se formará un color u otro. Así se pueden combinar el rojo, el verde y el azul para formar todos los colores que nosotros queramos. Pero también podemos poner uno de los colores que estén definidos de forma constante en Godot, como por ejemplo color.red en mayúsculas, y asimismo color.green o color.blue. Y voy a comentar esta línea con control más K para que veas que esta línea no se va a ejecutar y por lo tanto, al cambiar el color de un material a otro, aunque se supone que estemos accediendo a un material diferente, se cambia el color de todos los objetos porque los hemos duplicado. Y los objetos duplicados comparten características como los materiales, por ejemplo. Por último, voy a mostrarte algo de la condición ternaria, que es una forma de escribir una condición que tenga dos resultados, es decir, dos instrucciones. Es decir, que pueda retornar dos valores diferentes, uno cuando sea verdadero y otro cuando sea falso, todo en una misma línea. Para eso voy a crear una variable que será igual al texto hora if índice es igual a 0. De otra manera, con else en la misma línea será igual a adiós. Es decir, que podemos asignar un valor u otro dependiendo si una condición se cumple o no en una misma línea. Eso es una condición ternaria, donde se retorna un valor si una condición se cumple y si no se cumple, entonces se retorna otro valor. Y ya con esto te he mostrado cómo se usan las condiciones if, el if y else, así como la condición ternaria, que es una forma de hacer if y else en una misma línea. Hemos aprendido un poco de cómo acceder a los hijos de un nodo según su índice y un poco sobre los materiales y sus colores, así de cómo se comportan características entre un nodo y otro cuando se duplican. Nos vemos entonces en el siguiente video. En este video vamos a aprender sobre el uso de un ready y export. Como ves aquí, esta variable es la que creamos cuando arrastramos un nodo al script pulsando control. Como he dicho en otro video, al momento de acceder a un nodo se debe de hacer cuando la escena se haya cargado en la función ready. Pues con la etiqueta @onReady nos aseguramos de que esta línea se ejecute justo antes de que se ejecute la función ready. Por lo que si en ready yo accedo a la variable cubos e imprimo, por ejemplo, la lista de hijos que tiene con getChildren, al darle a play ves cómo se imprimen todos sus hijos, porque justo ya en este punto la variable tiene la referencia del nodo. Así que siempre que necesites crear una variable que se inicialice cuando el nodo haya cargado, puedes usar la etiqueta onReady. Pues aparte de acceder a nodos, se puede usar para crear cualquier otra variable con cualquier otro tipo de dato. Esto mismo puede ser usado, por ejemplo, si se necesita hacer un cálculo en una de las variables que se hayan definido antes, que es muy común. Y como referencia, mira que si yo creo una variable fuera de ready y sin la etiqueta onReady e intento acceder a un nodo, Godot dará un error porque no se puede cargar el nodo antes de la función ready e incluso recomienda el uso de la etiqueta onReady. Y si no usáramos la etiqueta onReady, tendríamos que crear la variable arriba y en la función de ready inicializarla para que tenga la referencia al nodo, por lo que con la etiqueta onReady nos ahorramos muchos problemas y pérdidas de tiempo por nuestra parte. Ahora vamos a explicar el uso de la etiqueta export, que es muy extenso, y también se escribe usando el signo arroba. Mira que hay muchas etiquetas que comienzan con export, y esto es algo que se ha estado implementando en las últimas versiones de Godot y muchas personas lo desconocen, así que vamos a dar un repaso de la mayoría de estas, ya que tienen una gran utilidad. De igual modo que con onReady, para usar la etiqueta export, se debe poner antes de definir la variable, es decir, antes de la palabra var.
Y esta etiqueta se usa para crear una propiedad cuyo valor podremos cambiar desde el editor. Esta etiqueta requiere que le asignemos un valor o un tipo estático a la variable que creemos porque necesita saber de un tipo para saber cómo poner la propiedad en el editor. Así que le asignaré un 1 en este caso. Y al momento de guardar con control S y seleccionar el nodo que tiene el script, mira que en el inspector nos aparece una nueva propiedad. Nos sale aquí que pertenece al script prueba3.gd. Se llama variable exportada y en este caso tiene un valor de 0. Yo le puedo cambiar el valor a cualquier otro. Y si le doy a este signo para reiniciar su valor, pasa a valer 1 por defecto porque fue el valor que definimos mediante código. Y solo le podemos poner valores enteros porque Godot reconoce el número que pusimos por código como un número entero. Y si pongo -5 y en la función ready imprimo la variable, al momento de ejecutarlo, en vez de imprimir un 1, que es el que tiene por código, imprimirá -5, que fue el valor que se puso en el inspector. Esto sirve de mucho porque son propiedades que podemos crear nosotros mismos y cuyos valores podemos definir en el inspector sin necesidad de estarlo cambiando mediante código. Puede sernos de mucha utilidad cuando estamos probando nuestro juego y queremos experimentar con ciertos valores o variables. Por ejemplo, la rapidez del personaje, ciertas cantidades que se inicien en el juego de alguna forma, también colores, etc. Y podremos hacer cambios y asignarle valores desde el editor y no correr tanto riesgo de dañar nuestro código por accidente mientras estemos probando, ya que ni siquiera tenemos que tener abierto el script para hacer cambios en las variables exportadas. Y Godot reconocerá el tipo de valor que le pongamos para representarlo en el editor. Y si le pongo un número con decimal en el código, guardo con control más S, dejo de seleccionar el nodo y vuelvo a seleccionarlo para que se actualice. En esta ocasión se refleja el float y puedo cambiarlo a cualquier número con decimales. Y si paso el mouse por encima de la palabra export, mira cómo se nos despliega esta descripción de la documentación en que hay algunos tipos de ejemplos del uso de export con diferentes tipos de datos, donde podemos asignar un valor sin más o especificar el tipo de dato con 2 puntos. Por ejemplo, si creo otra variable con export donde especifico su tipo de dato, ya sabes que es una variable estática y será un bool en este caso. En este caso no tengo que asignarle un valor por defecto ya que los bools son falsos por defecto y Godot los reconocerá y le asignará dicho valor. Y puedo marcar o desmarcar la casilla para que sea verdadero o falso en el editor. Otra cosa, a pesar de que el editor solo se puede poner valores de un tipo, si yo le cambio el valor de la variable dinámica a otro tipo de dato diferente mediante código, no pasará nada y se va a ejecutar como es debido, ya que este es de tipo dinámico y puedo cambiarle el valor a diferencia de la variable de un tipo estático. Pero lo ideal al momento de crear una variable con export es no cambiar su tipo de dato, aunque sí se puede cambiar el valor, porque si lo hacemos con export es justo para nosotros poder definir su valor inicial mediante el editor y así evitarnos dolores de cabeza. Aparte de definir básicamente cualquier tipo de variable, también podremos agruparlas de distintas formas para tenerlas organizadas en el editor. Una forma es con export category, que se usa para separar las propiedades según diferentes categorías claramente diferenciadas, donde las variables exportadas que estén por debajo pertenecerán a dicha categoría. Por lo que si creo otra categoría diferente aquí debajo, las variables exportadas por debajo de esta categoría estarán dentro de esta, separadas de la otra. Es así como están, por ejemplo, la categoría de Node 3D o de Node, que también son propiedades exportadas. Para seguir mostrando los demás usos de export, tenemos export enum, en donde definimos diferentes enums dentro de paréntesis y con comillas dobles, como si fuesen strings. Y esto sigue siendo una variable y desde el editor podemos elegir que su valor sea de uno de los enums definidos, que ya sabes que tienen valores por defecto como 0, 1, 2, etc. E incluso podemos especificar que sea de tipo de int y así por defecto será 0, que resulta ser el primer enum. También tenemos export dir para elegir un directorio, es decir, una carpeta dentro del sistema de archivos de Godot, donde por defecto será res, 2 puntos y 2 barras. Y podemos llegar a tener otras carpetas. Así que podemos elegir un directorio que apunte a una de esas carpetas que nosotros hayamos creado para organizar nuestros assets. Además de los directorios, también podemos usar export file para elegir un archivo específico. Este archivo puede ser cualquiera, pero además, dentro de un paréntesis, podremos hacer que se filtren los archivos para que contengan lo que nosotros queramos que contengan. Por ejemplo, puedo poner entre comillas un asterisco .gd. Con el asterisco estamos diciendo que haya cualquier texto del lado izquierdo y que el archivo termine con la extensión .gd, que es la extensión de los scripts. Así que al buscarlo solo nos aparecen los archivos que son scripts y podemos seleccionar para tener su referencia. Esto mismo podríamos hacer con las imágenes .png, las escenas con .tscn, etc. Puede servir de mucha utilidad en un futuro. A diferencia de las categorías que separan las propiedades de forma clara, tenemos otras formas de organizar las propiedades como con la etiqueta export group, donde todo lo que esté por debajo de esta etiqueta, a excepción de una categoría u otro grupo, estará dentro de este grupo. Y dichas propiedades podemos colapsarlas o expandirlas para tener todo más organizadas sin tantas cosas abiertas. Una muy buena forma de organizar el código es dejando estos espacios por cada grupo o categoría que tengamos. Y así no se nos vuelve todo un desastre al ver el código. Y si pongo otro grupo, que se llame otro grupo, pues será un grupo separado del anterior. Pero además puedo tener un subgrupo que estará dentro de otro grupo. Otro tipo de export es export node path, que dentro de paréntesis, entre comillas, debemos de poner un tipo de nodo en específico. Y esta variable podrá seleccionar ese nodo si es que está dentro de la escena o jerarquía de nodos. Entonces, mira cómo esto está en un subgrupo dentro del grupo directorios y archivos. Y podría asignar un nodo siempre que sea de tipo área 3D en este caso. Y así como los grupos se separan entre sí, los subgrupos no pueden estar dentro de otro subgrupo, solamente dentro de un grupo.
En esta ocasión creé un área 3D y ahora sí puedo seleccionarla. Un claro ejemplo de esto de los grupos que acabo de explicar son las propiedades de tipo nodo 3D que vemos aquí, donde tienen un grupo que se llama Transform y otro grupo que se llama Visibility. Y así se mantienen las propiedades muy bien organizadas según sus grupos. Además, mira que las propiedades, como Position, tienen una pequeña descripción que se despliega al poner el mouse por encima. Pues nosotros también podemos añadir una descripción a nuestras propiedades si lo necesitamos, añadiendo dos signos de número pegados justo encima de la propiedad exportada a la que queremos añadir la descripción. Así, este comentario será una descripción que aparecerá en la propiedad de saludo al pasar el mouse por encima. Todo esto se hace para documentar el código. Puede ser útil si llegas a crear un plugin para otras personas o si estás trabajando en equipo y la otra persona va a tener acceso al proyecto. E incluso para ti mismo si estás creando un proyecto que sea muy largo, ya que si documentas bien tu código con buenos nombres, buenas descripciones, puedes reorientarte en un futuro cuando vuelvas a leerlo cuando necesites hacer algún cambio. Y ya que estamos, vamos a crear más propiedades con distintos tipos de datos para que veas cómo se asignan en el editor. Tenemos por ejemplo los vectores, que pueden ser vector 3, vector 2, vector 4, etc., cuyas variables son x, y, z o w. Serán de tipo float por defecto, pero también hay vectores de tipo int, con una i al final. Y mira cómo cada propiedad se despliega en el editor con sus ejes x, y, z o w, según el caso, así como el vector 3 de tipo int. Al vector 3i le agregaré una descripción y todos los vectores también pertenecerán a un grupo. También voy a crear un nuevo grupo encima para los array. Esto de los array en el editor también pueden tener mucha utilidad, porque si creamos una propiedad de tipo array con export, en el inspector podemos definir el tamaño del array y también asignarle diferentes valores en cada posición. Recuerda que los valores en la lista estarán en índices organizados desde el 0 en adelante. Y si no definimos el tipo de valor dentro del array, podremos asignarle variables de cualquier tipo aquí. También podremos crear arrays definiendo el tipo de datos que tendrán dentro, de esta forma como hicimos en otro video. Y al asignarlo en el inspector, solo podremos asignarle números enteros en este caso, además de que podemos definir una lista de nodos con nodepath, en donde podremos asignarle cualquier nodo de la jerarquía de nodos de nuestra escena, o una lista de un tipo de nodo en específico. Estas son distintas formas de crear listas con export. Todo eso nos puede servir de mucha utilidad cuando estemos creando nuestros juegos y según la estructura que estemos haciendo. También podremos crear una variable que sea de un color. Hay dos formas principales. Una es con la etiqueta export color no alpha, que como su nombre indica podremos elegir un color, sea cual sea, de esta forma bastante fácil, pero no podremos definir su alfa a no ser que lo asignemos vía código. Y otra es crear una variable común con export que sea de tipo color. Así podremos asignarle cualquier color desde el editor y al mismo tiempo asignarle el valor alfa, que es lo más común. Otra cosa que en un futuro podría ser útil o quizás no, dependiendo tu caso, es la etiqueta export flags, donde podemos definir diferentes bits que pueden ser verdadero o falso, y estos tienen valores que se van incrementando de forma cuadrática, para que cada uno sea totalmente diferente. Es decir, que el primero tiene el valor 1 para representar su bit, que podríamos cambiarlo poniendo dos puntos y un número si lo deseamos, pero en mi caso lo voy a poner con el mismo valor por defecto que tienen para que lo comprendas. El siguiente es un 2, después un 4 y un 8. Así sucesivamente se va multiplicado por 2 cada uno. Pero además podemos definir otro flag que sea igual a la suma de uno con otro. Si quiero que este sea verdadero cuando vivo y activo sean verdaderos, pues le puedo asignar un número que sea el valor de su suma, que sería 12 en este caso. Así desde el inspector puedo marcar o desmarcar cualquiera, pero si marco vivo y activo, la última se marcará también. Y si marco el último, vivo y activo también serán verdaderos o falsos. Esto quizás en alguna ocasión puede ser útil, pero si te soy sincero, yo nunca lo he usado. Y así, te he explicado la mayoría de usos que tiene la etiqueta export. Y así podemos darnos cuenta que todas las propiedades del editor de Godot fueron creadas de esta manera, donde todo está dividido por grupos. Las propiedades son de un tipo específico y tienen sus descripciones que se hacen con doble signo de número. Algunas propiedades como esta, que se pueden elegir entre distintos valores, ya podemos saber que los valores pertenecen a un enum. Y desde su descripción, puesta por Godot, podemos acceder al enum en cuestión y leer su documentación. De igual modo, todas las demás propiedades que tiene el editor fueron creadas de un tipo en específico, como esta de luz para elegir un color. También está la de Cool Mask, por ejemplo, que es de tipo export flags, que usa capas como las físicas o gráficas, por ejemplo. Y asimismo, si lo llegamos a necesitar, nosotros podríamos definirlo de esa forma. Y este uso de export y también de onReady, que son etiquetas, la podremos usar para facilitarnos nuestra vida. Son herramientas que podemos usar para organizar nuestro código y espero que este video te haya servido de mucha utilidad y nos veremos en el siguiente. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender a manipular los arrays de distintas formas y a crear ciclos. Créalo o no, los arrays se usan bastante en la programación y obviamente en los videojuegos, pues con esto se pueden organizar una gran cantidad de datos. Se puede crear inventarios, datos de jugadores, listas de nodos, tipos de habilidades y un largo etcétera de cosas que podemos tener referenciadas mediante arrays. Y es bueno saber manipular estos tipos de datos para hacer nuestros juegos de forma correcta y bien. Ya sabes que para crear un array lo podemos hacer de forma estática poniendo dos puntos y el tipo de dato. Y para asignar un array se usa corchetes, y en donde dentro de corchetes nosotros podemos agregar todos los valores que nosotros queramos con diferentes tipos de datos por defecto. Mientras que para acceder a los valores de la lista se accede mediante sus índices, como expliqué también en videos anteriores, donde el primero es el índice 0, el segundo es el 1, etc. El último valor de la lista siempre estará en el índice negativo 1, o de igual manera en la cantidad de elementos que tenga la lista, menos 1, pero solo se puede acceder con valor negativo al último elemento, y aunque el menos 2 por lógica pertenecería al penúltimo elemento, esto generaría un error, ya que para los otros valores debemos de acceder según su índice de forma positiva. Otra cosa, aquí ves que en total hay 4 elementos, siendo el número, el string, el bool,
y la lista dentro de la lista. Pero como los índices se cuentan desde el 0, el último elemento corresponde al 3. Si pongo un índice que está más grande que la cantidad de índices que tiene el array para tratar de acceder al mismo, Godot nos marcará un error en tiempo de ejecución, como puedes ver aquí, porque estamos intentando acceder a un índice que no existe. Ahora, al arreglarlo, entonces se imprime bien. Mira que el último elemento es una lista también. Si quiero acceder al valor de uno de los índices de esa lista, pues tengo que poner otro corchete donde acaba el anterior y poner dentro el índice que deseo ahí. En este caso, yo estoy seguro que el índice -1 de mi array es otra lista, así que no hay problemas. Así como podemos crear nuestras propias listas, también podemos acceder a listas de nodos, como hemos hecho en videos anteriores. Ya sabes que existe la función getChildren, que devuelve una lista de todos los nodos que son hijos del nodo actual. También podemos crear grupos y añadir cualquier nodo a algún grupo que hayamos creado. Esto que dice global es por si queremos que el grupo aparezca en cualquier parte de nuestras escenas de forma global, o si solamente queremos que pertenezca a esta escena. Y al crear un grupo podemos seleccionar otro nodo y seleccionar el grupo dado para que pertenezca al mismo. Mira que se pone este signo al lado del nombre del nodo, indicando que estos nodos tienen uno o más grupos asignados. Y en cualquier momento de cualquier script, de cualquier escena, si existen nodos en el árbol de escenas que se está ejecutando, podemos acceder al árbol de escenas con getTree y ejecutar la función getNodesInGroup, poniendo el nombre del grupo que queremos acceder. Esto retornará una lista también con todos los nodos que pertenezcan al grupo dado, o una lista vacía en caso de que no haya ninguno. Es diferente de getChildren porque los nodos que pertenecen a un mismo grupo no necesariamente deben de estar relacionados entre sí. Debido a que los arrays tienen todos los elementos ordenados, hay muchas ocasiones en las que necesitaremos recorrer todos los elementos de una lista, sea para utilizar cada uno de ellos o para buscar y comparar datos entre ellos. Para recorrer todos los elementos de una lista tenemos la palabra clave for. Esto viene siendo el for each de otros lenguajes de programación, donde debemos de poner, separado por un espacio, el nombre de la variable que queremos crear para que recorra todos los elementos del array, y luego poner otra palabra reservada que es in, y por último la variable o el array que deseamos recorrer y 2 puntos. Así, por cada elemento en mi array se va a ejecutar la siguiente línea de código, aunque se pueden poner cuantas líneas uno desee con el tabulador para que Godot identifique que pertenece al for. En esta ocasión, Godot va a crear la variable elemento de forma temporal, asignarle el primer elemento del array, si es que tiene, ejecutar la línea de código y luego volver atrás para asignarle el siguiente elemento del array y volver a ejecutar la línea de código con ese nuevo elemento. Y así hasta que termine con todos los elementos. Y de esta forma están todos los elementos del array impresos línea por línea. Aunque el for funciona con una lista, se puede usar un número entero y así la variable recorrerá los números desde el 0 hasta el último número menos 1. También se puede usar con una función de range que devuelve una lista de números desde el especificado en el primer valor hasta el último menos 1, es decir, el último tampoco se llega a incluir. O hacer que recorra otros elementos de una lista dentro de otra lista, como en este caso. Así como un array puede contener otro array dentro, habrá ocasiones en que quizás necesitaremos crear alguna matriz, donde los datos estén organizados según una fila y columna. Esto fácilmente se puede hacer creando diferentes listas dentro de una lista de un tamaño específico y separadas por coma. Y si queremos recorrer todos los elementos de esa matriz, podemos crear dos for, donde el primero recorrerá cada una de las listas como si fueran filas y el segundo recorrerá los valores de la lista o fila de turno. En este caso voy a asignar un string a una variable y así los valores se vayan concatenando entre sí. Y al imprimir, mira cómo se muestra cada número separado por coma. Y cuando termina una fila o lista, hice que se deje un espacio, es decir, cuando se termina el segundo for. Este tipo de ejecuciones con doble for se usa mucho cuando se tenga un mapa organizado por posiciones específicas o tiles, o cuando tengamos múltiples personajes y lo necesitaremos organizar de una forma similar. Y tiene otros muchos usos como cálculos matemáticos un poco avanzados, el cual no tengo por qué explicarlo porque no se llegará a usar mucho, a menos que realmente se necesite. En cualquier caso, ya está por si quieres seguir investigando. Además del for, que es un ciclo que recorre todos los elementos de una lista, tenemos el while, que es otra palabra clave para crear un ciclo o bloque de código que se repita mientras una condición sea verdadera. Si pongo while true, lo que esté dentro se ejecutará sin fin, y Godot no podrá continuar ejecutando más líneas de código como necesita su ciclo normal de ejecución, y eso haría que el juego crashe por no poder salir del bucle. Si se da el caso de que hagamos una condición o valor que siempre sea verdadera dentro del while, y si queremos que el ciclo while termine en algún momento, lo cual es obligatorio para que el código se ejecute bien, entonces tenemos la palabra clave break, que rompe el bucle actual y continúa ejecutando lo que va después. Esto también se puede usar con for para dejar de ejecutarlo en cualquier momento antes de que termine de recorrer todos los elementos. Y también otra palabra clave es continue, que no usa en este video. Esta se usa para que la ejecución actual del ciclo, es decir, el bloque de código, termine, pero comience con la siguiente. Pero bueno, lo usual al usar while es crear una condición que en algún momento pase a ser falsa, para que se termine su ejecución. Si creo una variable que comience con 0, puedo hacer que la condición sea while i es menor que 10, por ejemplo. Entonces, en este caso voy a aumentar dentro del while la variable i en 1. Y así estas líneas seguirán ejecutando de forma cíclica hasta que la condición pase a ser falsa y el ciclo se deje de ejecutar. Es muy bueno conocer sobre el ciclo while y el for. Nosotros usaremos a menudo el ciclo for, pero el while es un poco más raro usarlo en un motor de videojuegos como Godot, que es de alto nivel. Los ciclos while y for, o sus respectivos en C++, Godot los usa internamente para ejecutar todas las funciones que anteriormente he dicho que se ejecutan automáticamente en todos los nodos y hacer que el juego funcione de forma continua. Como por ejemplo está la función process, que se ejecuta cada frame, o physics process para hacer cálculos de física. También está la función input event, que aunque no se
se ejecuta continuamente, sí lo hace cuando un evento ocurre, y básicamente Godot siempre está haciendo revisiones para saber si algún evento ha ocurrido. Para terminar el video voy a mostrar algo sobre todas las funciones que tienen las listas, pues estas estructuras son una clase y tienen sus propias funciones muy útiles. Por ejemplo, tenemos la función append, que es para agregar un nuevo elemento a la lista. Este se agregará al final y en el consecuente índice que le corresponda. También podemos remover un valor de una posición determinada. Mira que aquí yo puse -2, lo cual está mal, ya que entre los negativos solo puede ser -1 para el último valor. Yo quería borrar la lista interna que pertenecería al -2 o al penúltimo valor. Esto lo arreglo más adelante. También está la función clear, que se usa para borrar todos los elementos de la lista, y podemos saber el tamaño de cuántos elementos tiene un array con la función size. Voy a asignarle una nueva lista aquí después de que se borre para continuar explicando algunas más funciones. Por ejemplo, tenemos erase o erase, o como se diga, en donde podemos borrar un valor si es que pertenece en el array. Esto hay que hacerlo con ojo porque solo podrá borrar si encuentra dicho valor dentro de la lista, y siempre borrará la primera ocurrencia. Además, podremos saber si hay un valor dentro del array con la función has, y así nos aseguramos de que algo existe antes de hacer cualquier modificación. La forma normal de insertar valores en una lista es con la función append, que fue lo primero que expliqué, ya que agrega un valor al final. Pero también podemos insertar un valor en un índice específico con la función insert. Y otra función que yo uso mucho es isEmpty, que devuelve true si la función está vacía. Para saber si un elemento está en el array, como dije, está la función has, pero también podemos usar la palabra reservada in para lo mismo, que es la forma que yo uso. Así yo puedo poner sí, un tipo de valor in la lista. Y ahora al ejecutar me va a dar un error en la función de remove at, por lo que dije de que no puede ser -2. Así que una forma de acceder a un elemento del array contando desde atrás es usando la función size, que devuelve la cantidad de valores que tiene la lista. Y así le resto la cantidad que nosotros deseamos, por lo que de igual modo el size -1 sería el último valor, y -2 entonces sería el penúltimo, ya que al fin y al cabo lo que yo quería era eliminar el penúltimo valor que corresponde a la pequeña lista interna en este momento. Y así al ejecutar nuevamente, mira cómo todas las funciones se ejecutan correctamente, donde se agregó un valor al final con append, se eliminó un valor con remove at, que fue la pequeña lista. También se puede saber la cantidad de elementos con size, borrar todos los elementos con clear, saber si tiene un valor con has, insertar un valor en un índice específico con insert, saber si está vacía con isEmpty, etc. Otras funciones que pueden ser útiles en algunos casos es cuando queremos quitar un valor de una lista, pero también asignarlos a una variable. Así que tenemos las funciones de pop, donde está popFrom, que quita el primer valor y lo retorna. También popBack, que quita el último valor y lo retorna. O popadd, que quita un valor en un índice específico y también lo retorna, que son varios ejemplos. No tienes por qué aprenderte todos los nombres de las funciones o cómo se usan de memoria, pero es bueno saber que las listas se pueden manipular de varias formas, y cuando lo vayas a necesitar ya tendrás la noción de qué se puede hacer y que prácticamente se puede hacer todo tipo de cosas con los array. Así que espero que este video te haya gustado. Mira que también expliqué sobre los ciclos for y while un poco más a profundidad para cuando lo necesites, y nos veremos en el siguiente video. Este tutorial es una breve y práctica introducción al álgebra lineal aplicada al desarrollo de videojuegos. El álgebra lineal es el estudio de los vectores y sus usos. Los vectores tienen muchas aplicaciones tanto en el desarrollo 2D como 3D de Godot, y este lo utiliza ampliamente. Desarrollar una buena comprensión de las matemáticas vectoriales es esencial para convertirse en un desarrollador de juegos sólido. Y esta introducción fue sacada directamente de la documentación de Godot. Y te dejo el link de este tema porque muchos de los ejemplos que haré en este video son sacados del mismo lugar. Primero vamos a hacer una distinción de los vectores en cuanto a física se refiere con respecto a los videojuegos. En física, teniendo el plano cartesiano, un vector es una raya que tiene una magnitud. Esta magnitud es el largo o distancia de la raya. También tiene una dirección que normalmente es representada con ángulos. Los ángulos comienzan desde el eje X y van aumentando. Ya sabes que pueden ser radianes o grados. Y este vector tiene una dirección aproximada de 45 grados, más o menos. Es decir, que apunta al noreste. Y además de eso, un vector debe de tener un sentido, que nos dice hacia qué extremo apunta o se dirige el vector. Y esto se indica con una flecha. En otras palabras, un vector en física es una flecha que apunta a un lugar y tiene una distancia o magnitud. Mientras que en los videojuegos, un vector, que se usa para lo mismo, también es una flecha, pero esta se representa por los valores que tenga en cada eje para representar ese punto o línea, que son el eje X y Y, en cuanto a 2D se refiere, o el eje X, Y y Z si es en 3D, dependiendo de las dimensiones. Con estos ejes se puede saber tanto la dirección como la longitud y el sentido. Y como se usan los valores de los ejes en vez de la magnitud para representar el vector, estos 2 o 3 valores no representan la magnitud del mismo. Sin embargo, sí se puede calcular la magnitud tomando estos ejes como referencia, ya que si se suman normalmente daría un valor más grande de su magnitud real. Así que si se quiere calcular la magnitud de un vector dado, se debería de calcular la hipotenusa, porque independientemente de la dirección del vector, esto va a formar un triángulo, donde cada eje es un cateto. Y ya sabes que la hipotenusa se calcula sacando la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, 2.8 y 1.8. Se elevan al cuadrado, se suman y después se saca la raíz cuadrada para obtener la hipotenusa o magnitud del vector. También los vectores se pueden sumar. Aquí están estos dos vectores que apuntan a lugares distintos. Para sumar dos vectores, se suman las propiedades de cada uno. Es decir, las propiedades X del primero y del segundo se suman. Y también las propiedades Y. Así que se suma X más X, Y más Y. Y viéndolo de una forma gráfica, es como si tomáramos donde finaliza uno de los vectores y desde ahí entonces le ponemos o le asignamos el siguiente vector.
Y en la suma de vectores no importa el orden. Así que si duplico este vector verde y lo pongo donde finaliza el azul, llegará al mismo punto, que aunque es un punto inexacto debido a que mi dibujo no está preciso, el punto corresponde a 6,-1. Además de sumar dos vectores, también se puede multiplicar un vector por un número en específico, o también multiplicar dos vectores. Pero vamos a hacerlo con un número en primer lugar, donde todos los ejes se multiplican por el mismo número, haciendo que el vector escale, es decir, que se vuelva más grande, más pequeño, o si se multiplica por un escalar negativo, que apunte hacia el lado contrario. Y también tenemos vectores unitarios o normalizados, que son vectores cuya magnitud es igual a 1. Mira que en este cuadrado se representa el valor 1 de cada eje, x y y, mientras que el círculo representa a qué lugar llega el vector al ser normalizado. Si el eje x es 1 y el y 0, entonces llega al mismo punto del cuadrado, en este lugar. Pero si ambos ejes tienen valores diferentes, el vector llega a donde está el círculo, porque es normalizado y su magnitud vale 1, pero no necesariamente sus ejes. Y este tipo de vectores normalizados lo usaremos bastante. Un ejemplo claro es cuando se usa con una dirección. Aquí voy a dibujar un ejemplo de un personaje. Imagina que esto es una cápsula y este cono indica hacia dónde está viendo. Pues tendríamos un vector normalizado que indica la dirección a la que se moverá. Un valor de tipo float que indique su rapidez, es decir, cuánto va a moverse cada segundo, y al final la velocidad del jugador se obtiene en principio multiplicando la dirección por la rapidez, lo que hace que el vector se escale, se vuelva más grande. Pero además de eso, como los juegos se ejecutan a 60 frames por segundo más o menos, tenemos la propiedad delta que indica el tiempo que pasa entre un frame y otro, o la ejecución dada. Así que debemos de multiplicarlo por delta, que normalmente es un valor muy pequeño, de 1 sobre 60, es decir, 0.016, etc. Entonces, al multiplicar este vector grande por delta, el vector se vuelve muy pequeño, muy pequeñito, y esto es lo que el personaje termina moviéndose en un solo frame o ejecución de físicas. Pero como la ejecución se hace normalmente 60 veces por segundo, entonces el personaje continuará moviéndose esa misma cantidad en cada frame hasta que termine el segundo, que será igual al vector que corresponde a la dirección por la rapidez. También podemos tener un enemigo que voy a representar con este triángulo rojo. El enemigo puede tener una variable de target que sea el personaje o su posición, el cual es un vector que se usa como un punto, y un vector de dirección también. Para calcular un vector que apunte hacia donde está el personaje, simplemente se puede restar la posición del personaje menos la posición del enemigo. Y al tener ese vector, que es bastante grande, se puede normalizar con una función de normalice para que el vector sea unitario, pero que esté apuntando hacia la posición del personaje. Para representarlo más visualmente, al restar la posición del personaje menos la posición del enemigo, se obtiene un vector como este que es bastante grande, que abarca toda la distancia. Y al normalizarlo se obtiene este vector pequeñito que vale 1, pero apunta a la misma dirección. Y ya a partir de ahí puede calcular su velocidad en base a esa dirección. Estos son dos ejemplos muy pequeños del uso de los vectores. Obviamente tienen muchos usos diversos y es bueno que te des un repaso del link que te dejaré de la documentación de Godot. Pero más bueno es que veas el siguiente video en el que pondré estos ejemplos en práctica usando Godot y crearemos un movimiento del personaje bastante simple y también los enemigos a base de esto que te acabo de explicar. Así que nos vemos en el siguiente video.